a hacer, como les dije, ¿no? El tema de oxigenoterapia y empezar con la parte de teoría. Pero no vamos a empezar de frente a conocer a los dispositivos, ¿no? Sino hay que recordar un poco de nuestra fisiología, ¿no? De la fisiología de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fisiología respiratoria, ¿no? En la imagen, en la gráfica de la diapositiva, podemos ya interpretar, ¿no? De qué se trata la fisiología respiratoria. Dicen, las células de nuestro organismo, todas las células del organismo, dependen de oxígeno para poder trabajar, ¿no? Es la energía que necesitan para poder hacer funcionar, ¿no? Nuestro organismo, ¿ya? Una vez que ellos hacen la recepción del oxígeno, tienen que eliminar otro gas. ¿Cuál es el nombre de ese gas? El anhídrido carbónico, ¿no? Y como les digo en la imagen lo dicen. La fisiología respiratoria, ¿no? Abarca todos los órganos de nuestro sistema respiratorio. Bien, ingresa el oxígeno, obviamente la puerta de entrada es la nariz, ¿verdad? Las fosas nasales. Sigue avanzando por la nasofaringe, la orofaringe, avanza hasta la tráquea, ¿no? En la tráquea ya se divide en dos ramificaciones que son los bronquios, los bronquiolos, y esos están ¿dónde? En los dos órganos esponjosos como son los pulmones, ¿ya? Mientras que los bronquiolos se siguen dividiendo y dividiendo, ¿no? Es como un árbol que tiene diversas ramas y cada vez que va avanzando sus ramas se hace más pequeño. Entonces, al final de estas ramitas hay unos saquitos, ¿ya? Entonces, esos saquitos se llaman alvéolos. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué lo menciono? Estos sacos es la parte principal, es el encargado del intercambio de gases. El saco alveolar, este saquito, el último, se encuentra aquí, en contacto directo con un vaso sanguíneo que está atravesando justamente por allí. Entonces van a producir el intercambio de gases. ¿Qué es lo que quiero que ingrese a mi organismo? El oxígeno, ¿ya? Entonces se produce el intercambio. Ingresa el oxígeno y nosotros lo que estamos eliminando este gas exhalado es el CO2, ¿no? O el anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Entonces sale, ¿ya? Esa es la fisiología respiratoria, ¿no? Este es el intercambio de gases que es muy, es vital, pues, ¿no? Para nosotros, ¿ya? Entonces, para esto funciona tanto el sistema respiratorio como el sistema circulatorio, ¿ya? El oxígeno es esencial, ¿verdad? ¿Por qué es esencial? Porque sin él no funcionan nuestras células. Nuestro organismo está compuesto por una unidad básica. La pequeña unidad básica es la célula. La unión de células que forma un tejido. La unión de tejidos va a formar el órgano. La unión de varios órganos van a originar a los sistemas y todos los sistemas se van a juntar y vamos a formar al ser humano. Entonces el oxígeno es esencial para su funcionamiento. ¿Qué pasa si falta? ¿Qué pasa si no hay oxígeno? Se produce una insuficiencia respiratoria, ¿no? Una insuficiencia de oxígeno. ¿Y qué pasa si yo llego a esto? Que es lo que no debería de pasar. Entonces me conduce a la muerte de las células, ¿no? Imagínense que empiecen a morir las células del sistema respiratorio, que vayan avanzando, la muerte de células del sistema digestivo, ¿no? Del sistema circulatorio, ¿no? Entonces, sin el oxígeno hay muerte de células. Van a empezar a morir los tejidos, los órganos y van a empezar a fallar los sistemas, ¿ya? ¿Cuáles son los más afectados? En primer lugar, ¿quiénes son los más sensibles, los que al toque se dañan cuando no hay oxígeno, ¿no? El cerebro, ¿no? Hemos escuchado muchas veces cuando un paciente sufre de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Me dicen que ahí los minutos son clave si es que yo le doy atención de reanimación, ¿no? Inmediata. Porque si va pasando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, voy aumentando la muerte cerebral. Una persona con muerte cerebral, obviamente que no va a salir de ese estado, ya no es reversible, ¿verdad? Entonces el órgano más afectado con la insuficiencia de oxígeno va a ser el
cerebro, ¿ya? Por eso es muy importante, ¿no? Las glándulas suprarrenales también, el corazón, ¿no? Ya acá hablaremos de una parada cardíaca, pues, ¿no? Imagínense, muerte cerebral, parada cardíaca, paciente muere. El hígado, ¿no? Que es uno de los principales órganos para desintoxicarnos, ¿no? Que metaboliza alimentos, metaboliza fármacos, etc. Y los riñones también. Entonces, los más afectados son estos, ¿no? Que son prácticamente todos los sistemas que tenemos. ¿Ya? Ahora sí vamos a conocer a esta terapia de oxígeno, ¿no? Quiere decir que es un tratamiento, ¿ya? Brindar oxígeno es parte de un tratamiento, ¿ya? Por eso se le llama oxigenoterapia. Si es parte de un tratamiento, debe de tener, ¿no? Una indicación, ¿no? ¿A qué dosis, ¿no? ¿A qué dosis la debo de administrar, ¿no? No debo de pasarme quizás de una dosis mayor, menor, ¿no? Porque es un tratamiento, ¿no? Es como un medicamento que yo estoy brindando. Y para eso yo debo de tener conocimiento, ¿no? No lo debo de hacer por hacer nada más. Es un procedimiento terapéutico destinado a prevenir y tratar la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La hipoxia es lo que hemos mencionado aquí. Es la falta de oxígeno que me puede llevar a destrucción de células. Esa es la definición de esta palabrita, ¿ya? La hipoxia. O sea, la falta de oxígeno a nivel de los tejidos, de los órganos. Entonces la oxigenoterapia quiere prevenir eso, ¿no? No queremos llegar a ese nivel. ¿Qué más me dice aquí? La necesidad de la terapia con oxígeno, ¿ya? Que en muchas diapositivas la vamos a abreviar con O2, ¿sí? Debe estar basada en un examen clínico, ¿no? Yo debo de conocer al paciente, debo de por lo menos iniciar con la toma de funciones vitales, ¿no? Debo de conocer, a eso le llamamos al estado basal del paciente. ¿Qué significa basal? Al punto de partida, al estado de inicio. ¿Cómo estoy encontrando yo a mi paciente? Antes de instalarle el oxígeno, antes de todo. Entonces, debo de conocer el estado basal, ¿no? Ese estado basal influye mucho en la enfermedad, el antecedente que tenga. Si es un paciente asmático, si es un paciente con fibrosis, si es un paciente con EPOC, o si es un paciente que ha sido posoperado, pero no tiene ningún antecedente del sistema de afectación respiratoria, ¿no? Son personas que van a tener una gran diferencia a la hora de monitorizar funciones vitales, ¿ya? Entonces, se basa en un examen clínico cuidadoso y fundamentada en la medición del contenido de oxígeno de la sangre arterial, ¿no? Esto muchas veces lo hacemos en la parte quizás ya clínica, ¿no? Paciente pues que puede estar hospitalizado o paciente que ingresa por emergencia, ustedes han visto, ¿no? Quizás, que de inmediato le mandan su examen de sangre, ¿no? Pero hay un examen de sangre que no es venoso, sino es un examen sanguíneo arterial. ¿Y por qué quiero yo sangre de arterias y no de venas? Porque en la sangre arterial yo veo la cantidad, ¿no? La concentración de oxígeno exacta, ¿ya? Entonces, ese es un examen especial, ¿no? El análisis hace su evaluación, si hay hipoxia, si hay hipoxemia, porque ya cuando el oxígeno baja a nivel arterial ya se le conoce como hipoxemia. Entonces, si hay una hipoxemia fundamentada en este análisis de gases arteriales, entonces, indudablemente el médico me va a decir iniciar oxigenoterapia, ¿no? Dependiendo de cuán bajo esté, voy a iniciar un sistema de bajo flujo, de alto flujo, muchas veces lo va a indicar el médico, ¿ya? Pero yo debo también tener criterio, ¿no? ¿Cuál es el litraje que yo voy a calibrar con mi balón de oxígeno, ¿ya? Entonces, el examen clínico sobre todo es lo que nosotros podemos hacer si tenemos un paciente en casa, ¿no? Si quizás cuidamos un pacientito en casa, entonces lo podemos hacer, ¿no? Basado en todo el patrón respiratorio y también en las constantes vitales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serán las funciones vitales básicas para monitorizar un patrón respiratorio? La saturación de oxígeno, ¿no? ¿Con qué equipo lo miden?
con el pulso oxímetro, ¿no? Es que ahora es mucho más práctico medirlo en el dedo, ¿no? Por ejemplo, acá yo lo tengo. Además, el pulso oxímetro me ofrece también, me da otro dato, la frecuencia cardíaca. Muchas veces un paciente con frecuencia cardíaca que empieza a elevar, ¿no? Hay mayor bombeo de sangre, el corazón está luchando por conseguir oxígeno. Entonces también es un signo, ¿no? La frecuencia cardíaca que se eleve significa que el paciente está necesitando, ¿no? Más aporte de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, el mío, una saturación de 98, una frecuencia de 86. ¿Ya? Lo normal, ¿cuánto sería de una saturación de oxígeno? Un paciente normal. Mayor de 95, ¿no? Hasta 100%. Y si es un paciente que de repente tiene antecedentes de asma, EPOC, ¿cuánto será su saturación? Para él, normal. ¿Será menos o será más? Será menos, ¿no? Porque ya ese pulmón está agotado, tiene una enfermedad. Entonces, para él, su estado basal puede conversar con nosotros con una saturación de hasta de 90-92%, ¿no? Ahí estamos viendo ya la diferencia, ¿no? Cuando un paciente tiene un antecedente respiratorio y otro no. ¿Ya? Estábamos hablando de las funciones vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca también es un indicador, ¿ya? Para medir el patrón respiratorio, ¿no? Obviamente la frecuencia respiratoria, ¿no? Cuántas respiraciones hacen en un minuto, ¿no? Y podemos terminar con la toma de temperatura, con la toma de la presión arterial, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos, no? El objetivo principal de la oxigenoterapia, ¿no? Como ya le hemos dicho, es prevenir, ¿no? No queremos llegar a una hipoxemia, ¿no? A que el oxígeno baje a nivel de la sangre arterial. Tratar de la hipertensión pulmonar, no sea que no llegue inclusive a agotarse hasta los pulmones, ya hasta las arterias que irrigan los pulmones. Reducir el trabajo respiratorio, no sea el paciente se va a agotar, lo voy a ver más cansado, más disneico, dificultad, ¿no? Está dolorido para poder respirar, ¿no? Con polipnia o está respirando muy rápido, ¿no? Está agotándose el paciente, eso es lo que yo no quiero. Y tampoco quiero que se esfuerce mucho el miocardio, sea el corazón, el músculo cardíaco, ¿no? Tampoco. Entonces, ese es el objetivo de la oxigenoterapia. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, aumentar el aporte de oxígeno, ¿no? Ya que él no puede por sí mismo hacer ingresar el oxígeno que está en el aire ambiental, entonces le voy a dar una ayuda, un soporte, ¿ya? Para eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Para mejorar esta parte oxigenatoria, también es importante la concentración de hemoglobina, ¿no? Porque la hemoglobina transporta el oxígeno, ¿no? Si no tengo el medio de transporte, si no tengo el carrito que lleva el oxígeno, ¿cómo va a llegar? Entonces, por eso es importante también un control de hemoglobina, ¿no? Imagínense, pacientes anémicos encima con insuficiencia respiratoria. El control de hemoglobina, pues, nos lo indica el médico y los valores normales, tanto en varón como en mujer. Mujer, de 14 más menos 2, quiere decir, puede ir de 12 a 16, ¿no? Es menor a diferencia de los varones, ¿no? Los varones de 16 a más menos 2, puede ser de 14 el mínimo hasta un 18. ¿Ya? Entonces es importante también valorar el nivel de hemoglobina del paciente, ¿no? Muchas veces ese dato lo podemos preguntar, ¿no? Quizás nosotros no lo vamos a indicar, no lo vamos a tener, pero se pregunta, ¿no? Quizás el paciente ya vino de una estancia hospitalaria o salió de la emergencia, ¿no? Puedo yo preguntar con qué hemoglobina está saliendo, ¿no?